Analicemos ahora el área entre curvas polares. Para ello vemos aquí la figura número 1, un sector circular. Recordemos que el área de un sector circular, el área de ese sector circular es un medio de r cuadrada por teta, el ángulo teta. Y r es el radio de ese círculo. Pero como nosotros hablamos ahora de una función, ahora estamos hablando de una curva polar, una función en teta, entonces vemos que ese círculo que está aquí en el sector circular ahora se convierte en una curva, que es nuestra curva polar. Por lo tanto, ahora r es igual a f de teta. Como r es igual a f de teta, el área de esta sección polar, el área de esa sección polar debe ser entonces un medio de r cuadrada, pero como r es f, entonces dice f de teta al cuadrado por el ángulo teta. Si esa región R, esa región polar, por llamarles nuestra región polar entre la curva polar, ahora la particionamos en n sectores circulares. Entonces podríamos escribir que tenemos, al particionar esa región, tendremos ahora un sector circular f de teta i. Tenemos este sector circular f de teta i, por lo tanto tendremos el área a sub i, o el iésima área, que debe ser un medio de f de teta sub i al cuadrado por el ángulo teta, pero el ángulo teta ahora está cambiando y por eso decimos que es delta en teta, o el cambio en el ángulo teta, porque teta está cambiando de teta i a teta i menos 1, que es el delta teta. El delta teta que tenemos aquí, que es la base del sector circular. Si a esa expresión, como ahora tenemos n sectores circulares, sumándolos en esos sectores circulares, tendríamos la sumatoria desde I1 hasta n, desde I1 hasta n, de un medio de f de teta i al cuadrado por el cambio en teta, o sea, delta teta. Pero si además esta expresión la llevamos a un límite, o sea, toda esta sumatoria de los n rectángulos y de los n sectores circulares, y como seguimos particionando hasta que delta teta se aproxime a 0, cada vez serán más pequeños nuestros sectores circulares, y los seguimos, si los seguimos particionando, serán cada vez más pequeños. Entonces, cuando n tiende a infinito, escribiríamos esa expresión como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de I1 hasta n de un medio de f de teta i al cuadrado
por el diferencial en teta. Eso nos lleva a que tenemos entonces la integral. Recuerden que las sumas de Riemann es una integral, entonces es la integral desde el ángulo A, teta igual a, desde el ángulo teta igual a A, que es donde inicia el recorrido, hasta el ángulo teta igual a B. Entonces la integral desde el ángulo A, teta A hasta teta B, ¿de quién? De un medio de f de teta al cuadrado por el cambio en teta o la diferencia en teta, que también se puede escribir como la integral del ángulo A hasta el ángulo B, o del rayo A hasta el rayo B, de un medio de R al cuadrado con respecto a teta. Y entonces esa es la expresión, o esta es la expresión que nos permite calcular, esta es la expresión que nos permite calcular el área de una curva polar o una región polar. El área de una región polar. Para aplicar esa sumatoria o esa integral, veamos la siguiente curva, r coseno de 2 teta, y si la graficamos en GeoGebra, nosotros vemos que parte del rayo teta igual a menos pi sobre 4, que está en 45 grados menos pi sobre 4, y concluye su recorrido, inicia aquí en este rayo pi sobre 4 y empieza a girar, y termina su recorrido en el rayo que es pi sobre 4. Entonces nosotros sabemos que, o tenemos que R es igual a coseno de 2 teta. Después tenemos que teta está cambiando desde menos pi sobre 4 menor o igual que teta, y menor o igual que pi sobre 4. O sea que A es igual a menos pi sobre 4 y B es igual a pi sobre 4. O también diríamos que es nuestro ángulo alfa y nuestro ángulo beta. Con eso planteamos nuestra integral. La integral, el área, va a ser igual a la integral desde menos pi sobre 4 a pi sobre 4 de un medio de r cuadrada con respecto a teta. Pero recordemos que nuestra r cuadrada es coseno de 2 teta. Entonces escribiríamos la integral de menos pi sobre 4 a pi sobre 4 del coseno cuadrado de 2 teta, con respecto a teta. Como estamos integrando un coseno cuadrado, nos faltaba el medio, lo completamos. Entonces, esto nos lleva a que tendremos el área va a ser igual a un medio de la integral desde menos pi sobre 4 a pi sobre 4 del coseno cuadrado de 2 teta
con respecto a teta, que la podemos escribir como es una potencia trigonométrica par del coseno. Utilizamos las identidades pitagóricas, la integral de pi sobre 4, de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. La identidad pitagórica que vamos a usar es el coseno cuadrado de u es igual a 1/2 de 1 más el coseno de 2u. Entonces, con esa identidad, nosotros escribiremos que el coseno cuadrado de 2 teta va a ser igual a 1/2 que está multiplicando a 1 más el coseno del doble, que sería entonces coseno de 4 teta con respecto a teta. Extraemos la constante y 1/2 por 1/2 será 1/4. Entonces tendremos 1/4 de la integral de menos pi sobre 4 a pi sobre 4 de 1 más coseno de 4 teta con respecto a teta. Si realizamos la integración, tenemos 1/4 de la integral de 1 con respecto a teta, debe ser teta, y la integral del coseno de 4 teta es 1/4 del seno de 4 teta, y esto lo estamos evaluando, o se está evaluando desde menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Sustituimos los valores, entonces tendremos 1/4 y teta es pi sobre 4 más 1/4 del seno de 4 teta por pi sobre 4, pero 4 por pi sobre 4 nos queda seno de pi, y seno de pi es 0. Después, sustituyendo el otro valor, sería menos teta, que sería menos pi sobre 4, y menos 1/4 del seno de menos 4 por pi sobre 4, que sería seno de menos pi, pero seno de menos pi sería menos seno de pi, y menos por el menos de la fórmula nos daría más seno de pi, pero seno de pi es 0, entonces no ponemos porque es 0, entonces nos quedó esto simplemente, y tendríamos 1/4 de pi sobre 4 más pi sobre 4, lo que nos lleva a simplificar 1/4, y tendríamos pi sobre 4 más pi sobre 4, 2pi sobre 4, 2pi sobre 4, lo cual nos lleva a 1/4 de pi sobre 2, que finalmente nos lleva a pi sobre 8. Pi sobre 8 es entonces el área de ese pétalo de la función coseno de 2 teta. El área de este pétalo del coseno de 2 teta. Esa misma integral, esa misma área se puede calcular con cualquiera de los otros pétalos, teniendo cuidado de ver en qué rayo cae ese inicio y ese término de cada pétalo. Ya si quisiéramos hacer el área de la función completa, pues a ese pétalo lo multiplicaríamos por 4, porque son 4 pétalos. Entonces 4 por pi sobre 8 nos daría pi sobre 2. Aquí solo calculamos el área de un pétalo. Espero que haya quedado comprendido.
unos segundos de transición entre páginas.